Buenos días alumnos, ¿cómo andan? Les habla el profesor Claudio Celada. Les doy el recibimiento a esta nueva lengua 2, ¿sí? Práctica del lenguaje, comunicación. Nosotros hemos visto varias cosas, así que ahora nos vamos a dedicar a hablar, ¿sí? De algo que es bastante interesante, que es la autobiografía. A ver, ¿qué es la autobiografía? Creo que todos deben saber qué es la autobiografía, ¿no? Porque lo deducen por lógica. Autobiografía, ¿no? Auto es de uno y biografía es uno habla en ese escrito contando sus hechos, sus logros, alguno me dice es parecido a un diario íntimo. Sí, pero tiene una intención que es distinta. El diario íntimo principalmente está escrito para uno mismo, mientras que la autobiografía generalmente la escribe alguien que ya vivió muchos años, ¿sí? Y que quiere dejar una enseñanza, un mensaje. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, puede llegar a servir mucho haber tenido algunas experiencias sociales, ¿sí? Algunos problemas, ¿sí? Algunos trastornos, que la vida nos haya dado ciertas enseñanzas, ¿sí? Entonces uno a partir de ello habla de, ¿sí? De costados sentimentales que a lo mejor no se anima a hacerlo en otro lugar, habla de problemas económicos, habla de cómo salió de esos problemas económicos, habla a lo mejor algunas, por ejemplo, hay experiencias de haber estado en una guerra, ¿sí? Por ejemplo, un libro que no es precisamente una autobiografía, pero que se acerca mucho, es Maus. No sé si lo han leído, pero hay algo de autobiográfico en ese libro. No sé si lo leyeron, si no es muy recomendable, ¿sí? Es la historieta que hace Art Spiegelman sobre la vida de su padre, pero también sobre su vida, ¿no? Entonces, la situación es esta. Él, ¿sí? Es una persona que nace en Estados Unidos, si no me equivoco, pero lo importante es que vivió toda la vida en Estados Unidos, ¿sí? Y el padre fue una persona que tuvo que transitar por Polonia en la época de nazismo, fue a la guerra contra los nazis, después fue a Auschwitz, ¿sí? Entonces se combinan muchas cosas. Pero no es que hace un libro de historia del padre, ¿sí? Porque si no, ahí ya no sería una autobiografía, sino que hace una historia donde cuenta la vida de Art y la vida del padre. O sea, está centrado en dos momentos de la realidad, para decirlo así. Un momento sería, ¿sí? Lo que está sucediendo en el momento. Mi relación, o sea, la relación de Art, ¿no? Pero en primera persona, mi relación con mi padre. Y otro momento, ¿sí? Es lo que vivió su padre y su madre en la guerra, en el nazismo, en todo ese periodo. Entonces se combina, ¿sí? Es una especie de combinación, eh, ¿sí? De una autobiografía con una biografía, ¿sí? Eh, Acá estoy buscando algún dato para ubicarme, pero no lo estoy encontrando, ¿sí? No se preocupen mientras yo voy a seguir con ustedes, ¿sí? A ver si encontramos esto, que sería interesante para charlar. Pero bueno, seguimos con el tema de Maus.
Con el tema de Maus, ¿sí? Tenemos la autobiografía del padre. Lo que Art quiere mostrar es que la persona, a pesar de haber vivido una guerra o distintos momentos difíciles en su vida, los valores, los principios, los conceptos que tiene no van a cambiar. Y lo demuestra bastante fuerte, ¿sí? Entonces no solo es que quiere contar que vivió el padre en Auschwitz, sino que cuenta muchas otras cosas más. Se me viene a la cabeza una película que creo que acá está el nombre, ¿sí? Tarnation, o sea, se lo estoy diciendo para que la busquen. Tarnation se escribe, Tarnation se dice, de un director francés, creo que es. Sí, es un director de cine, escritor, editor, actor, ¿sí? Que cuenta su propia vida. ¿Sí? Esta idea de contar su propia vida es estadounidense, nació en Texas. Su propia vida, ¿sí? En un documental autobiográfico. ¿Sí? Dirigió 2 o 3 cositas más, pero no son tan importantes como esta película. Si pueden, mírenla, es interesante. ¿Sí? Donde él hace una retrospectiva de toda su vida. Es una película, es un documental autobiográfico donde él busca y encuentra, o sea, los tiene todos preparados, videos en VHS, en Super 8. Desde muy chiquito va a contar su relación, ¿sí? Con el sexo, ¿sí? Y cómo los padres y la sociedad lo fue viviendo. Él nace en 1973. Y bueno, le da la posibilidad a él eh, de, de contar su experiencia bastante traumática, ¿sí? Es interesante para que la vean, en la cual él sobrevive, ¿sí? Con ciertos principios que no son los que él mayor le beneficia, en una época donde, ¿sí? Hay cosas que no estaban buenas para la situación en la cual él vive. No quiero contarles más para que la vean. Pero sí quiero hablar de Sor Juana, ¿sí? Que es el otro tema importante que tenemos en el cuadernillo, ¿sí? Sor Juana Inés de la Cruz nace en México de un padre prácticamente desconocido. Se suponía que el padre tenía vínculos con la conquista, con los españoles, ¿sí? Y que eso hace que no la reconociera como tal. Sin embargo, se supone que más de una vez vino a visitarla y todo, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que esta mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Una persona muy importante, una monja, ¿no? Una persona que se dedicó a la iglesia y que la iglesia misma le reconoció a pesar de las dificultades terribles que tuvo que afrontar. Muchas de ellas van a estar en sus textos, ¿sí? Vivió en 1648 a 1648 hasta 1695 en Tapetlipa y Ciudad de México. Vamos a lo importante. Ahí se sucede el siglo de oro de la literatura española, ¿sí? En América, ¿sí? Ella estuvo muy ligada desde muy chico, porque se la dieron una adopción, bueno, sí, no importa, a los reyes, ¿sí? Y a los virreyes que estaban ocupando, ¿sí? Las tierras en América,
o sea, la gente heredera del trono de España que mandaba en América, en México, ¿sí? Ella va a servir, va a ser quien eduque a la hija del virrey, ¿sí? Se va a relacionar con muchos marqueses y todo eso, bueno, ¿por qué? Porque la finalidad de ella era la enseñanza y el lugar donde podía llegar a tener mayor lugar con los libros era en las bibliotecas de los reyes. Pero ella se da cuenta que hay un camino que la lleva hacia la religión. Fíjense, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que buscáis. ¿Sí? Entonces ahí ya está hablando de un lugar de ella con respecto al sexo. ¿Sí? Y si ustedes miran la serie que está en YouTube, si no la sacaron, ¿sí? Por lo menos hasta hace muy poco estaba, van a ver todos los trastornos y todo. ¿Sí? Ella quería una religión más libre, quería una iglesia donde se reconocieran las mujeres, y desde ahí escribe. ¿Sí? Ha sufrido desengaños, ha sufrido el desengaño de su padre primero, y después un desengaño de ella misma, amoroso. Y entonces desde ahí, bueno, ese dolor es muy fuerte. ¿Sí? Va a ser reconocida por los reyes, por su cultura. Para eso tuvo que afrontar todo un desafío de toda la camada de profesores que tenían la reina, sí, la hija de la reina, y sin embargo ella pudo satisfacer adecuadamente esas trampas, entre comillas, que le hacían. Bien, ¿por qué es importante hablar de Sor Juana? Primero porque es una imagen, un estandarte, una representación, ¿sí? Fíjense, como por ejemplo a veces es el Che Guevara o distintas Maradona, podría ser o así. Sor Juana Inés de la Cruz es como una de las primeras mujeres que alza la voz para lograr una independencia y para lograr que la mujer tenga un rol social más adecuado, más justo, mejor buscado, ¿sí? Entonces, ella desde la Iglesia Católica se va a estar presentando, se va a estar luchando, va a estar alzando su voz, ¿sí? Y contraponiéndose a los problemas graves que tenía la iglesia en ese momento, de humillación, ¿por qué no decirlo?, hacia las mujeres. Es interesante todos sus escritos, aunque obviamente no van a leer todos sus escritos, nosotros vamos a leer 2 o 3 textos, ¿sí? Pero por ejemplo está la carta a Filomena, que es muy interesante, ¿sí? Está Hombres necios que acusáis, ¿sí? Si ustedes buscan en YouTube, tienen, ¿sí?, la mayor cantidad de imprescindibles, ¿sí? Que imprescindibles podrán ser 10, 15, 20 textos muy rápidos de leer, porque por ejemplo una es una carta y otra es un poema, ¿sí? No es que son como el Quijote o como Harry Potter, que son libros extensísimos. Y con eso, con lo que ustedes puedan leer, ¿sí?, ustedes van a poder sacar conclusiones, ¿sí?, que nos hacen identificar con esta lucha continua que han tenido tantas mujeres por ser reconocidas como tales. Ahí también podríamos relacionarlo con la homosexualidad, con la elección libre del sexo, con las situaciones de atropello que se vivía en América por los mismos americanos, provocadas por los europeos, ¿sí? Bien, hay muchas cosas que están interesantes en el tema de Sor Juana. Influenciado también por autores de la época como Lope de Vega, ¿sí?
Guillén de Castro y otros, ¿sí? Ella va a poder tener su nombre, su impronta, pero esta impronta no le llegó cuando ella vivía. Ella fue buscada todo el tiempo durante su existencia como confrontativa, como parte de lo que la iglesia no quiere y que existe. Entonces, bueno, ese lugar social que la impulsaba a ser distinta es lo que hoy por hoy, ¿sí? Nos lleva a pensar a una mujer que es mucho más libre, que es mucho más decidida, que puede expresar su voz y ser libre nuevamente dicho. Bien, eso principalmente desde Sor Juana, ¿sí? Igual lo que ustedes pueden leer de Sor Juana es mucho, aunque es poco, ¿sí? Yo ya les dije 2 o 3 textos que no se deberían perder. Eh, Después escribe un poco más, ¿sí? Escribe autos sacramentales, el divino Narciso, bueno. Pero a nosotros, alumnos de secundario, no nos interesa, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber es esa, esa lucha continua por el lugar social de la mujer, ¿sí? Esa lucha continua contra una iglesia que oprimía y no dejaba ser libre, ¿sí? Y bueno, ¿no? Considerar que es un poco una bandera de la independencia femenina que poco a poco se va a ir dando. Bueno, no quiero contarles mucho más, ¿sí? Quiero que lo lean, quiero que se pongan a pensar este tipo de cosas, que si hoy podemos tener una ley del aborto u otras cosas que ustedes a lo mejor consideren que están buenas, ¿sí? Es porque se hizo mucha lucha. Y nosotros estamos hablando de 1640, ¿sí? Entonces, que hoy muchas mujeres tengan mejores condiciones laborales, y la gran mayoría no, pero bueno, muchas sí, que el hombre, también tiene que ver con esta lucha social que encaró en ese momento Sor Juana Inés de la Cruz y la siguieron tantos otros. Así que bueno, nos vemos en Lengua 2, módulo 2.